Joven, si eres tan amable y avanzas, por favor, a la parte de glándulas anexas, que es lo que está pendiente. ¿Me estás escuchando, Juan Sebastián? ¿En qué diapositiva está, doctor? Ves bajando, no sé exactamente el número, es donde aparecen ya la formación de lo que sería el hígado, las vías biliares, el páncreas, Ese es está, lo ¿no? que falta. Lo que pasa es que a mí se me está proyectando en la primera, la presentación, no sé si al resto se le proyecta lo mismo. No, profe, ya Entonces, por pasó a eso, donde está hígado. ¿será que podrías actualizar otra vez? A mí se me proyecta exactamente la misma, pero no entendería por qué. Ya logra verlo. Aún no se ha proyectado. Ustedes ya ven las diapositivas, ya se las están proyectando a ustedes. Sí. Sí se ve. Listo. Bueno, ahora sí se proyecta, perfecto. Bueno, muchachos, nosotros estuvimos conversando la semana pasada, hablando de que había un intestino primitivo y que ese intestino primitivo se dividía en tres regiones, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Nosotros estuvimos conversando exactamente lo correspondiente al intestino anterior. Ese intestino anterior se delimita desde la membrana bucofaringea hasta la yema hepática, que es sobre lo que vamos a hablar ahora, que es la que da lugar a la formación del hígado. De este intestino anterior, a manera de recordar, derivó el esófago, derivó el estómago, deriva una parte del duodeno y derivan las tres glándulas accesorias principales, que son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, vamos a proseguir con el desarrollo embriológico del hígado. En cuanto a esta parte del desarrollo embriológico del hígado, tenemos que este inicia en la semana 4 de la gestación. Estamos hablando exactamente en todo el periodo embrionario. El hígado es un órgano muy importante porque el hígado tiene funciones hematopoyéticas, entre otras cosas, durante la vida prenatal. Es decir, nuestro hígado produce eritrocitos o glóbulos rojos. Esa es una de las razones por las cuales el hígado ocupa una parte muy importante de la cavidad abdominal, y vamos a ver cuando veamos más adelante intestino medio y posterior, vamos a revisar algo relacionado con lo que es la hernia fisiológica. Se debe a ese tamaño considerable que adquiere el hígado en este momento. Al primordio del hígado le conocemos como divertículo hepático. Ese divertículo hepático se encuentra en relación directamente con el tabique transverso y es la parte final de ese intestino anterior. En cuanto a la capa, muchachos, les pido por favor me ayuden con el micrófono para que no haya interferencia. En cuanto al origen embriológico, es decir, la capa que genera o que da lugar a la formación del hígado, es la capa endodérmica del embrión, y vamos a tener que, gracias a la inducción de los factores de crecimiento morfogénicos y a los factores de crecimiento fibroblásticos, se va a dar la proliferación o transformación de este divertículo hepático en lo que sería la yema hepática. Esta yema hepática tiene dos componentes, es decir, tiene una yema hepática craneal y tiene una yema hepática
caudal. De esa yema craneal se va a dar lugar a lo que sería el hígado y las vías biliares intrahepáticas. Esto es muy importante porque cuando hay deficiencias en la formación de estas yemas biliares intrahepáticas, no se forman los conductos biliares intrahepáticos, lo que significaría entonces que la parte funcional del hígado en relación con la bilis no estaría como tal bien ejecutada a este punto. Tenemos otra característica importante, y es que de la yema caudal se va a derivar lo que sería el conducto cístico junto con la vesícula biliar. Significa entonces que tanto hígado como vesícula biliar tienen un origen embriológico común, ambos derivan del divertículo hepático, lo que significaría que la yema craneal da origen al hígado y la yema caudal, da origen a la vesícula biliar. Aquí en la imagen podemos ver las yemas en dos colores. La yema craneal es lo que ustedes ven pintado en color, en este caso blanco, donde aparecen los cordones hepáticos, y la yema caudal con el conducto cístico correspondería a lo que está pintado en color verde. Vemos que rodeando a esos conductos biliares intrahepáticos se encuentra el hígado, que tiene una coloración, o le dan ahí una coloración amarilla, que sería todo el parénquima hepático que se está formando. Vemos una relación anatómica muy importante con el duodeno, que se relaciona, y vemos también a ese nivel muy cerca la formación de lo que sería el esbozo del páncreas. Si proseguimos, por favor, y me ayudas, Juan Sebastián, con la siguiente diapositiva, podemos conceptualizar algunas otras cosas con referencia al desarrollo embriológico del hígado. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? No evidencio el cambio. Entonces tenemos que, ahí, perfecto, el hígado. Sabemos que su célula fundamental se llama el hepatocito. Estas células se encuentran organizadas en cordones. Significa que se organizan de forma lineal en grupos celulares. De ese endodermo se van a formar esos cordones de hepatocitos y se va a formar todo el revestimiento de estas vías biliares. Más sin embargo, tenemos que el hígado es un órgano sumamente vascularizado, y vamos a tener que entre cordón y cordón de hepatocitos vamos a tener unas estructuras que se llaman los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos son un tipo especial de capilares que permiten a nivel hepático que se dé la filtración de algunos tipos de sustancias. Vamos a tener también que el hígado, su mayor parte es derivada del endodermo, más sin embargo también tiene estructuras de origen mesenquimatoso y corresponden a todo lo relacionado con tejido conectivo, es decir, todo lo que es las fibras de colágeno, el tejido conectivo denso y regular, los ligamentos que forman parte del hígado, derivan de ese mesénquima, y hay unas células muy especiales en el hígado que nos sería fundamental mencionar, y que son las células de Kupffer. Las células de Kupffer son los macrófagos que pertenecen al hígado, son macrófagos cuya localización es específicamente ahí en el órgano, y tienen como función la fagocitosis de material particulado. Algo también a tener presente es lo que les había comentado antes, que el hígado tiene una importante función de tipo hematopoyética en todo lo que tiene que ver con la vida prenatal. Esa hematopoiesis, miren que va desde la sexta semana hasta la 20 y tanto. Ese hígado ocupa una posición muy importante en funcionalidad, pero también en tamaño. Por lo tanto, miren que hasta la semana 10 él ocupa casi toda la cavidad abdominal, lo que hace entonces que las otras vísceras no tengan espacio. Siempre que explico esto hago una especie de analogía y les comento a mis estudiantes que es como si nosotros tuviéramos una fiesta. Imaginémonos que no estamos en el COVID y que podemos hacer una fiesta en la casa,
y llegan de pronto los primos que viven por fuera y demás, y uno les ofrece como el cuarto, tiene como esa atención para que ellos estén, y ubica personas y uno se ubica momentáneamente, podría ser en la sala o en el estudio, para acomodar a la visita que llega. Tal cual pasa aquí, los intestinos, que son las estructuras que normalmente van allí o estaban allí localizadas, ellas salen momentáneamente a través de lo que se llama una hernia fisiológica. Se localizan dentro del cordón umbilical momentáneamente durante esta semana 5 a 10, lo que permite que se pueda dar el proceso de hematopoiesis hepática en ese punto. Tenemos que representa un peso muy importante del total del feto, casi el 10%, y vemos que es un órgano que tiene una función importante. Esa función importante no solamente en la hematopoyética, sino ya en la síntesis de la bilis. Esa es la explicación, muchachos, por qué con el meconio. El meconio corresponde a la primera deposición que nosotros tenemos, pero esa deposición se produce a nivel postnatal, después del nacimiento. Tiene una coloración verduzca y se debe a esa bilis que se iba acumulando. Miren que desde la semana 12 ya se produce. Debido a los plegamientos que se producen en el embrión, el hígado no tiene una anatomía exactamente, digamos, una anatomía equivalente, la parte derecha a la izquierda. Eso hace que el lóbulo derecho sea más grande, el lóbulo izquierdo sea más pequeño. Recuerden que hay otras estructuras que se encuentran del lado izquierdo, lo que permite que este se ubique en esa posición y su tamaño pueda en cierta forma incrementarse más de ese lado. El hígado tiene múltiples funciones. Una de ellas es el sistema microsomal hepático. Ahí dentro del hepatocito, exactamente en lo que sería un organelo que se llama el retículo endoplásmico, se va a encontrar un sistema microsomal que se llama P450. Ese sistema microsomal se encarga del metabolismo de las sustancias endógenas, se encarga del metabolismo de los fármacos, se encarga del metabolismo de los xenobióticos y se encarga del metabolismo de las sustancias tóxicas. Cuando vayan a quinto y más adelante en sexto, y que nos volvamos a encontrar en sexto por ahí, volveremos a hablar de ese sistema microsomal que tiene una función muy importante en lo que tiene que ver con la parte farmacológica, con metabolizar medicamentos. Los niños prematuros nacen con este sistema microsomal bastante inmaduro. Por eso es que usted logra ver en algunos niños prematuros esa ictericia, que es mucho más manifiesta en ellos. Se debe a esa incapacidad del sistema microsomal para poder ejercer su función metabólica. Vamos a proseguir ahora y vamos a hablar de lo que sería la otra yema, que es la yema caudal. La yema caudal forma entonces lo que sería la vesícula biliar y el sistema biliar extrahepático. Recuerden que el sistema biliar hay una parte que está dentro del hígado, que es el intrahepático. Eso lo formó lo que era la yema craneal. El extrahepático, que es el que está por fuera, lo forma la yema caudal. Esos conductos inicialmente están obstruidos, es decir, son sólidos, y debe darse un proceso de canalización. Cuando ese proceso de canalización no se lleva a cabo, entonces se va a formar lo que sería una agenesia de esos conductos, lo que evitaría, jóvenes, que pudiera circular adecuadamente la bilis. Eso genera en el paciente dificultades muy importantes en su metabolismo, sobre todo en el metabolismo de las grasas. Vamos a ver que más adelante ese sistema biliar extrahepático va a formar el conducto cístico, y luego vamos a tener también que ese conducto cístico junto con los conductos hepáticos van a fusionarse para formar el conducto colédoco, que es el que llega a lo que sería la segunda porción del duodeno.
Como vemos, a partir de la semana 13, ya la bilis entra al duodeno, lo que les estaba mencionando antes, y les había referido que se presentaba ese color oscuro, como verde oliva más o menos, que es bastante característico del meconio. Si nosotros continuamos visualizando, vamos a analizar algunas malformaciones congénitas que podrían presentarse. Dentro de estas malformaciones congénitas tenemos conductos hepáticos accesorios. Ahí observamos en la imagen A un conducto hepático accesorio, el cual va a fusionarse más adelante con el conducto cístico, tanto en la imagen A como en la imagen C, se fusionan con el conducto cístico, y en la imagen A llega al conducto hepático común. Esta malformación congénita no tiene ninguna, digamos, repercusión fisiológica, no produce ninguna sintomatología, no afecta en nada al paciente en su buena función, lo que indica que no tiene repercusiones clínicas en el paciente. Es una malformación congénita que probablemente se va a descubrir de forma inadvertida en alguna prueba de imagen que le hagan al paciente, o incluso en la necropsia. Demostraron que estaba, pero nunca repercutió en la salud del paciente. La anomalía que viene, que es la atresia de las vías biliares, pues sí tiene repercusión clínica, y me puedes ayudar, por favor. Ustedes recuerdan que habíamos hablado del proceso de canalización que debía darse en estos conductos. Esta malformación se presenta un caso por cada 15.000 recién nacidos vivos. Si ustedes se dan cuenta, miren que en todas las imágenes, desde la imagen A hasta la imagen F, más marcada en algunas que en otras, se observa una obliteración a nivel de lo que serían las vías biliares. El ilio es la parte cóncava del hígado. Ahí de ese ilio hepático salen algunos vasos sanguíneos, arterias y venas hepáticas. Sale también lo que sería el conducto, los conductos hepáticos salen de allí. Y un fracaso en la remodelación de ese ilio genera esta atresia de las vías biliares. Algunos autores han referido también ciertas reacciones inmunitarias, sobre todo hijos de madres con enfermedades autoinmunes. Estaríamos, muchachos, refiriéndonos, por ejemplo, a antecedentes de lupus eritematoso sistémico. También podrían ser infecciones perinatales que afecten a estas vías biliares. Dentro de las características clínicas del paciente tenemos dos signos. Los signos son aquellos que podemos evidenciar. Dentro de esos signos tenemos la ictericia postnatal y las heces acólicas. Las heces acólicas son materias fecales que no tienen la coloración normal, son heces de color pálido, y la ictericia postnatal es esa coloración amarillenta a nivel de las mucosas, debido a que las bilirrubinas se concentran a nivel de lo que serían los tejidos conectivos. Miren, por ejemplo, en el caso de estas imágenes, ¿cuáles creen ustedes, jóvenes, que serían la más grave? De hecho, todas son graves, pero ¿cuál consideran que sería la más grave de todas? Viéndolo esta imagen, ¿cuál consideran que sea la más grave? Profe, la 6. La 6, pero son en letras. A, B, C, D, E, Parece F, una G. C, una G. La G. Parece un 6. La G. Bueno, pero yo pensaría, por ejemplo, que en la D, mira que en la D no hay una obliteración completa, mira cómo están diatróficas las vías, y mira que la vesícula biliar está prácticamente poco formada. De hecho, todas son graves, pero miren que en esa hay bastante falta de formación a ese nivel. Y vamos a tener otra que sería la duplicación vesicular. Mírenla ahora en la siguiente imagen. La duplicación vesicular sería una vesícula doble. ¿Me puedes ayudar, Juan Sebastián? En la duplicación vesicular no hay sintomatología en el paciente luego que el órgano se encuentra presente.
miren que en la A hay un pequeño tabique en medio que indica que por aquí, ahí se iba a iniciar la segmentación. Miren que en la B parece como esos plátanos que son bácharos, que están pegados, que tiene dos. Mírenlo aquí. Y en la C se encuentran dos vesículas completamente independientes. Todas llegan a un conducto cístico y este conducto cístico se une con el conducto hepático común, lo que significa que en esta duplicación vesicular el órgano es funcional, es decir, puede seguir cumpliendo con su función principal, que es el almacenamiento de la bilis para ser más adelante depositada en el duodeno y ayudar al proceso de emulsificación de grasas. Es decir, que tampoco tiene complicaciones clínicas esta malformación. Nos faltaría entonces hablar sobre una glándula anexa que sería el páncreas. El páncreas entonces es la última glándula anexa que nos faltaría referir. Esta también deriva del intestino anterior, exactamente de la porción caudal del intestino anterior. Y en cuanto a la capa embriológica que la forma es el endodermo, aquí hay algo importante y es que las glándulas exocrinas son derivadas de la capa endodérmica. Casi todo el 80% de la glándula deriva de allí. El otro 20% deriva del mesénquima, que es un tejido conectivo embrionario que forma los tejidos conectivos. Esto da lugar a que se forme el primordio del páncreas y podemos visualizar en la imagen A cómo se ha formado lo que sería la yema hepática anterior, es la que se ve de color marrón, que forma el hígado y los conductos intrahepáticos, y la yema hepática caudal, que forma la vesícula biliar y el conducto cístico. Ahora, si miramos las yemas pancreáticas, son dos. Hay un brote pancreático ventral, que es el que vemos en color azul, y un brote pancreático dorsal, que es el que vemos como en color zapote. Aquí teniendo en cuenta estos dos brotes, podemos definir algunas partes que derivan de cada uno. En cuanto al brote pancreático dorsal, va a derivar lo que sería el cuerpo y la cola del páncreas junto con el conducto colédoco. Eso indica entonces que la mayor porción del páncreas deriva del brote pancreático dorsal. En cambio, el brote pancreático ventral nos va a originar lo que sería la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. El proceso uncinado es una variante anatómica. No todas las personas tenemos proceso uncinado en nuestro páncreas y es una variedad que se encuentra ahí. Significa que el mayor porcentaje del páncreas deriva de este brote pancreático dorsal. Quiero que pongan atención a algo y es a la estructura de color amarillo. La estructura de color amarillo es el duodeno. Miren que el páncreas rodea al duodeno. En algunos casos ese páncreas forma una estructura anular y genera el famoso páncreas en anillo, que se relaciona mucho con obstrucciones intestinales. Si continuamos con la formación del páncreas, tenemos que referir que es una glándula mixta. Al ser una glándula mixta, tiene función exocrina y función endocrina. Los conductos pancreáticos se forman casi en un 90% durante la vida intrauterina. Estos conductos pancreáticos se encargan básicamente de drenar el jugo pancreático. Tenemos un conducto pancreático principal, que es el conducto de Wilson. El conducto pancreático principal deriva del brote ventral y de la parte distal del conducto del brote dorsal. Y tenemos el conducto accesorio, el conducto de Santorini. Si de pronto la subes un poquitico más, podríamos, ahí se puede ver, creo que podrías aumentarlo un poquito si te parece. Ahí lo disminuyes. Bueno, ahí en la copita esa puedes, creo que maximizar. Dale a ver si se maximiza. Perfecto.
Ahí entonces miren que se ve el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Ese también es una variedad, no todos tenemos conducto pancreático de Santorini, pero los dos confluyen para llegar a lo que sería el conducto colédoco. Algo a referenciar sobre esto, muchachos, es la importancia del jugo pancreático, ya que posee enzimas para el metabolismo de los carbohidratos, que es la amilasa pancreática, para la digestión de los lípidos, que es la lipasa, y para el metabolismo de los proteínas, que son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que son enzimas que hacen parte del jugo pancreático. Es importante mencionar que este jugo es rico en bicarbonato, lo que ayuda a neutralizar el quimo que proviene del estómago, que es sumamente ácido. Como este jugo pancreático llega de manera conjunta con el quimo al duodeno, evita que ese quimo ácido erosione o irrite las paredes del duodeno. Entonces tiene una función muy importante en la parte de digestión. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, podemos aclarar algo relacionado con lo que sería la histogénesis. Entiéndase por histogénesis la formación de tejidos. Vamos a entender que hay dos componentes principales en el páncreas. Están los acinos pancreáticos, que es lo que vemos en la imagen histológica, lo que está en color morado. Son estructuras redondeadas. Esos acinos pancreáticos tienen las células acinares y centroacinares. No es posible identificarlas en la microfotografía, luego que no están teñidas con colorantes diferentes, se ven iguales, ambas moradas. Pero la función de esas células es participar en el jugo, formación del jugo pancreático. Y vemos la estructura en color blanco, que se conoce como el islote de Langerhans. Los islotes de Langerhans están entremezclados entre los acinos. Esos islotes de Langerhans tienen 5 tipos de células. De estas 5 tipos de células les voy a mencionar 2 para no complicar tanto el material, pero tenemos la célula beta, que es la productora de insulina. Miren que la célula beta desde la semana 10 ya está trabajando, ya está generando insulina. Y tenemos otras células, que es la célula alfa. La célula alfa es la célula productora de glucagón. Mientras la insulina disminuye los niveles de, la insulina sí disminuye los niveles de glucosa en sangre, el glucagón lo aumenta, los niveles de glucosa en sangre. Tenemos la célula D, que es la célula productora de somatostatina. Tanto el glucagón como la somatostatina inician en la semana 15. Y nos faltaría mencionar 2 células más, que sería la célula G, productora de gastrina. Esta célula estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Y tenemos la célula PP, que produce el polipéptido pancreático, para completar las 5. Vemos que la parte de lo que son los tabiques de tejido conectivo y la cápsula del páncreas es derivado del mesénquima. Atendiendo a esto que está acá, que es la secreción de insulina, significa que nosotros estamos generando insulina desde la semana 10 de la gestación. Nuestro páncreas ya está funcionando adecuadamente. Hay una patología, sin embargo, que es muy frecuente en las mujeres embarazadas, y me puedes ayudar con la siguiente, que se llama la diabetes gestacional. Entiéndase por diabetes gestacional aquella mujer que, siendo sana antes de embarazarse, desencadena diabetes durante su embarazo. Es muy diferente a una mujer que era diabética y se embarazó. Esa se sigue llamando diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, dependiendo de cómo sea. Pero si la mujer era sana y el embarazo le genera, se llama diabetes gestacional. Es probable que una vez se desembarace, la diabetes cese, desaparezca, o que pueda continuar siendo diabética. Hago referencia a la diabetes gestacional por las consecuencias importantes que podría tener en el feto y en el recién nacido. Miren la imagen del niño, es un niño macrosómico. Ese niño macrosómico, miren lo grande que se ve, lo aumentado de peso que está. Son niños con un peso mayor a 4.000 gramos, es decir, 4 kilos, pesos superiores a ese valor.
presentan ellos al momento del nacimiento. Eso indica, muchachos, que no se debe forzar, digamos, el parto de esos niños, sino que se debe hacer una operación cesárea, porque puede haber traumatismo para la madre en el canal del parto como para el mismo recién nacido. Miren por qué se produce esa macrosomía. Miren, aquí estamos visualizando en la imagen de la derecha la circulación uteroplacentaria. Ahí vemos cómo a través de las vellosidades coriónicas que hacen parte de la placenta, cómo ese exceso de glucosa que está en la sangre de la madre, ya que ella es diabética, va a pasar directamente a través del cordón umbilical. Recuerden ustedes que a través de la vena umbilical llega la sangre rica en oxígeno y todos los componentes de ella. Entonces, a través de ese cordón umbilical, estamos viendo cómo la hiperglicemia materna se convierte en hiperglicemia fetal. Eso hace entonces que el feto, que ya desde la semana 10 empieza a producir insulina, incremente su producción. Esa misma hiperinsulinemia fetal hace que se generen dos procesos. Hace que se estimule la lipogénesis. La lipogénesis es la formación de tejido adiposo. Eso hace que haya un incremento importante en la formación de tejido adiposo y eso genera la macrosomía fetal del niño. Esa es la razón por la cual los hijos de madres diabéticas pueden desarrollar una macrosomía fetal. Importante que estos niños están acostumbrados a tener abundante cantidad de glucosa. Al momento en que el niño nace y el médico corta el cordón umbilical, termina la conexión de la mamá con el niño. Significa que sus valores de glucosa ya no van a ser los de la madre, sino los de él. Y recordemos que él es un niño sano, él no es diabético, y que su páncreas está nuevo y está en una máxima producción. Como inicialmente él viene con esa hiperglicemia, ¿qué va a hacer el páncreas? El páncreas va a disparar. Miren, habla de hiperinsulinemia, una carga fuerte de insulina. Y ustedes saben que cuando se dispara insulina, ¿qué le pasa a los niveles de glucosa? Bajan abruptamente. Entonces, estos niños tienen riesgo de hipoglicemias neonatales. Estas hipoglicemias podrían poner en peligro a su tejido nervioso, trayendo como consecuencia daños severos. Esa es la razón por la cual también a los niños macrosómicos no se les da de alta inmediatamente. Es decir, ellos no se van a la casa como los otros niños una vez nacen, después que los valora el pediatra y dicen que están bien, no. Ellos se quedan en el hospital por lo menos unas 48 horas. ¿Qué hacen en el hospital? Pues los tienen en observación, pero lo más importante es canalizarlos. Ellos le colocan un catéter venoso y por ahí le pasan destroza al 5%. Destroza al 5% en términos sencillos es agua con azúcar. Y eso ayuda a mantener la homeostasis de la glucosa durante estas primeras horas de vida, que son fundamentales para todo ese proceso de neurodesarrollo en el paciente. Entonces, una correlación a tener presente, porque sé que van a atender mujeres embarazadas con diabetes gestacional y probablemente les toque atender un parto, que ya saben que debe hacerse con operación cesárea y que los niños deben ser canalizados con destroza una vez nacen. Por último, la del páncreas anular que les había mencionado. Yo les había comentado previamente que habían dos brotes, un brote ventral y un brote dorsal. Miren cómo el brote ventral es bífido, tiene dos porciones, dos componentes, lo que significa que ese brote ventral bífido se une con el brote dorsal y forma una especie de anillo. Incluso a todos nos ha pasado en algún momento que nos ponemos el anillo en la mañana y de pronto en la noche ya tenemos los dedos un poco inflamados y se nos cuesta trabajo sacarlo. Imagínense ese anillo comprimiendo al duodeno. Ahí no hay forma de que se saque, de que se quite. Es la razón por la cual el páncreas en anillo es una causa muy importante de obstrucción intestinal que requiere manejo quirúrgico, digamos, de urgencia.
Se ha visto una relación importante entre páncreas en anillo y el desarrollo de pancreatitis. También una relación importante del síndrome de Down con el páncreas anular. Eso significa que los niños con síndrome de Down tienen una probabilidad alta de poder desarrollar páncreas en anillo. Y lo otro es que hay otras malformaciones que se presentan junto con el páncreas anular, que son la atresia de intestino, el ano imperforado o los problemas de malrotación intestinal, que podrían ser otras malformaciones asociadas a esta. Muchachos, esto es el componente de las glándulas accesorias y esto concluye la parte de intestino anterior. Vamos ahora a continuar con lo que sería el intestino medio y el intestino posterior. En este orden tenemos entonces que el intestino medio, por ejemplo, joven, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Te lo agradecería. Les decía entonces, muchachos, que el intestino medio, recapitulando lo que habíamos visto antes, el intestino medio va a formarse desde la yema caudal hepática hasta el colon transverso, exactamente hasta la mitad derecha del colon transverso. Eso indica que del intestino medio se forma lo que sería la porción que falta de duodeno, es decir, tercera y cuarta porción del duodeno. Se forma el yeyuno, se forma el ilium y se va a formar lo que sería el intestino grueso, se forma el ciego, se forma el apéndice cecal, se forma el colon ascendente y se forma la mitad derecha del colon transverso. Hasta la mitad derecha del colon transverso, entonces se formaría lo que sería o correspondería al intestino medio. Lo que falta sería intestino posterior. El intestino posterior va desde la mitad izquierda del colon transverso hasta la membrana cloacal, lo que indica que forma la mitad izquierda del colon transverso, forma el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. El intestino medio es una estructura en forma de U o en forma de asa, dicen algunos autores. Está en relación anatómica con la arteria mesentérica superior. Eso significa que todos los órganos del intestino medio son irrigados por ramas de la arteria mesentérica superior. Algo importante con el intestino medio corresponde a la hernia umbilical fisiológica. Ya habíamos mencionado de esto algo cuando hablamos del hígado. Yo les decía que esta hernia fisiológica ocurría entre la semana 6 y la semana 10 de la gestación. Se debía básicamente a que durante ese periodo el hígado tiene un tamaño demasiado grande, ocupa casi toda la cavidad abdominal y eso se explica porque él está produciendo, está haciendo hematopoiesis, está generando eritrocitos. Va a ocurrir entonces que estas vísceras intestinales, estas asas de intestino, se van a ubicar momentáneamente en lo que sería el conducto onfalomesentérico. El conducto onfalomesentérico corresponde exactamente al cordón umbilical. Dentro de ese cordón umbilical se ubican estas asas de intestino delgado hasta la semana 10. Después de la semana 10, vuelven nuevamente a su posición definitiva. Eso se explica por el poco espacio que hay en la cavidad abdominal y entonces digamos que esas asas intestinales son nobles y se ubican momentáneamente ahí para que el hígado pueda ocupar ese espacio. Como es una asa o una U, esa asa tiene dos extremos. Tiene un extremo que es craneal y tiene un extremo que es caudal. Algunos órganos entonces se van a originar de ese extremo craneal y otros se van a originar de ese extremo caudal. Es importante entonces tener claro que ellos crecen de forma distinta. El extremo craneal tiene un crecimiento sumamente rápido
y estos órganos que se forman de él estarán localizados en el lado derecho del cuerpo, mientras que el extremo caudal es lo opuesto, tiene un crecimiento lento y los órganos derivados se ubican en el lado izquierdo del cuerpo. Recuerden que faltaba la tercera y la cuarta porción del duodeno. Ellas se forman del extremo craneal. Se va a formar también el yeyuno y el ilion de este extremo craneal y se va a formar la porción superior del ciego. Es decir, que el ciego deriva tanto del extremo craneal como del extremo caudal. La apéndice secal o apéndice vermiforme deriva del extremo caudal y faltaría entonces lo que sería el colon ascendente y la mitad izquierda del colon transverso. Es importante destacar que esta asa intestinal en forma de U debe presentar una rotación de 270 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y esto lo hace alrededor de la arteria mesentérica superior. Esto permite que estas estructuras tengan una posición o localización definitiva. Si miramos la siguiente imagen, entendemos que es eso de asa. Para que sea más fácil identificarlo, ¿me podrías ayudar, Juan Sebastián, con la siguiente? Perfecto. Miren que aquí vemos la asa, que es la que es de color amarillo. Vemos que ahí se encuentra localizada la arteria mesentérica superior. Las ramas de esta arteria mesentérica superior irrigarán todos estos órganos. Ahí vemos en el extremo anterior del asa, vemos lo que es el conducto vitelino. Por ahí, por ese conducto vitelino es por donde se origina lo que sería la hernia fisiológica. Vemos como del asa, en este caso que está a la derecha, se va a formar la tercera y la cuarta parte del duodeno, ahí está referenciado. Vemos cómo se está dando lo que sería el giro del cual estábamos mencionando, y vemos por acá la formación de lo que sería el colon transverso, de lo que sería el extremo caudal, y vemos también identificado en ese punto lo que sería el ciego, la formación del ciego. Si vemos ya el asa en su posición definitiva, y me puedes ayudar por favor en su posición definitiva, tenemos que de la porción cefálica, esta imagen obviamente no la hice yo, sino que la tomé. Entonces quiero que hagan alguna aclaración en la imagen. La idea era poder explicar mejor, pero recuerden que de la porción cefálica se forma la segunda y la tercera porción del duodeno. Se forma el yeyuno, se forma el ilion y se forma una parte del ciego. Entonces, de la parte caudal se forma el resto de lo que sería el ciego. Hay otros autores, como ven en esta imagen, que dicen que el ilion, al igual que el ciego, tienen doble origen. Es decir, se forma tanto de la rama cefálica como de la rama caudal. Esta parte no es tan controversial de decir que sí o sí no, y es porque son estructuras que tienen una localización prácticamente que continua o concomitante la una con otra, lo que indicaría que sí pudiese haber formación por ambas porciones, tanto de la cefálica y la caudal, para el ilion y el ciego. Tenemos que el apéndice secal sí se forma de la rama caudal, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Vamos a mirar unas imágenes que nos muestran el proceso de la hernia fisiológica, cómo se da la herniación y cómo la hernia vuelve nuevamente a su posición inicial, donde debe estar finalmente localizada las asas. Ayúdame, por favor. Bueno, vamos a mirar en seguidillas. Aquí vemos la letra A, la letra B y la C. En la letra A quiero que se ubiquen donde dice cordón umbilical. Y miren que ahí está también lo que sería el conducto onfalomesentérico en la cavidad. Ayúdenme con el micrófono, por favor. Bueno, miren, en este punto estamos viendo el cordón umbilical. Muchachos, ayúdenme con el micrófono.
Les agradezco mucho, por favor, para que no interfiera. Ya ahorita doy un espacio si tienen algunas preguntas o quieren aportar algo, sería perfecto. Ya ahorita les doy ese espacio. Les estaba comentando era que nos ubiquemos aquí a nivel de lo que sería el cordón umbilical. Si te es fácil con tu cursor de tu computador, podrías ir señalando. Ahí se ve el cordón umbilical en la A y ahí vemos el asa intestinal en forma de U. Señala la amarilla. Mira cómo comienza a meterse dentro de ese cordón umbilical el asa. Si nos vamos a la imagen B, mira cómo las asas intestinales comienzan a crecer. Mira que ya están aumentando en tamaño y se ven las asas más formadas. Allá en la imagen B, ahí se ve, perfecto, se observa. Miren en la imagen C cómo ya ha habido un crecimiento masivo de las asas. Recuerden que nuestro intestino delgado tiene un tamaño de aproximadamente 7 a 8 metros. Entonces se pueden imaginar el tamaño considerable. Obviamente que en un producto de semanas no tendrá esa dimensión, pero obviamente su tamaño es proporcional. Si pasamos a las imágenes que siguen, que continúan, vamos a ver el proceso de retracción en la cual las asas vuelven nuevamente a su posición definitiva. Miren cómo ya el conducto onfalomesentérico se encuentra vacío, ya las asas han regresado a su posición definitiva y vemos acá que en el ciego, que en la letra E ya incluso se ha producido la rotación, ya las estructuras se encuentran vistas en su posición definitiva. Miren cómo el colon ascendente se encuentra a la derecha y cómo el colon descendente se encuentra a la izquierda. Eso indica entonces que ya las estructuras han hecho la rotación de los menos 270 grados que nosotros estuvimos ahorita indicando o refiriendo. ¿Cómo se da esa retracción de las asas intestinales? Yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva para fortalecer eso. Habíamos dicho que durante la semana 10ª de gestación, estas asas vuelven a su sitio donde deben estar. ¿A qué se debe básicamente eso? Bueno, muchachos, se debe a lo siguiente. Lo primero significa que el hígado ha disminuido su tamaño, que el hígado no está formando sangre, ya no tiene función hematopoyética, por lo tanto su tamaño disminuye. Los riñones, hay algo importante con eso, los riñones ellos hacen un proceso diferente a los testículos. Mientras los testículos deben descender a las bolsas escrotales, los riñones deben hacer un proceso de ascenso. Ellos están localizados inicialmente en lo que es la cavidad abdominal, pero luego ellos hacen un proceso de ascenso y quedan finalmente a nivel retroperitoneal. Eso hace que liberen espacio de la cavidad abdominal. Entonces, además de todo esto, la cavidad ha aumentado de tamaño. La cavidad aumenta de tamaño, el hígado disminuye de tamaño, los riñones van a su posición retroperitoneal, lo que significa que queda el espacio que correspondería a estas vísceras abdominales, de tal forma que ya pueden quedar en su posición definitiva. Hay una malformación congénita en la cual estas asas no llevan a cabo su proceso de retracción y se conoce con el nombre de onfalocele. Podemos pasar a la siguiente, y ese onfalocele es una malformación congénita que se presenta de 1 a 5, un caso por cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Lo que va a ocurrir es que a la semana 10 de gestación no se da la retracción de las asas intestinales y estas asas intestinales van a quedar dentro de lo que sería el conducto onfalomesentérico. Puede que además de intestinos hayan otros órganos abdominales involucrados, pero normalmente lo que hay son intestinos. Se asocia mucho a anomalías cromosómicas numéricas y estructurales y a otros defectos congénitos. Dentro de los otros defectos congénitos que pueden cursar con onfalocele, tenemos hernias diafragmáticas congénitas, tenemos defectos cardíacos,
tipo comunicaciones interauriculares o interventriculares, y tenemos anomalías del sistema urogenital. El hecho, jóvenes, de que estas estructuras estén así hace que se produzca un desarrollo y también el desarrollo inadecuado de pulmones. Acuérdense que la hipoplasia pulmonar es cuando los pulmones no se desarrollan adecuadamente. También se relaciona bastante con esta patología, es decir, que serían niños con bastantes complicaciones. Entiendas, hipoplasia, poco desarrollo pulmonar. Nosotros lo vimos en el sistema respiratorio cuando hablábamos de que los pulmones requerían una cantidad adecuada de líquido amniótico para poder ensancharse, que cuando no lo hacían se desarrollaba la hipoplasia. Y aquí nosotros podemos visualizar, yo creo que sería mejor con la imagen. La imagen es más diciente, puedes proyectarla, perfecto, mira. Se ve que es un varón, que está acá a su mano izquierda, como están ustedes frente a la pantalla. Las manitos como las tiene de cianóticas. Si se van a la boca, tiene un labio leporino bilateral. Miren que se observa ese labio leporino bilateral. Incluso el onfalocele se ve bastante tejido necrótico. Hay falta de oxigenación en la zona. El de la derecha, por su parte, el tejido no está necrótico, pero miren cómo esas asas intestinales se encuentran dentro de lo que sería el onfalocele. Se encuentran ubicadas en este caso, las asas intestinales. Esta patología es posible realizar la corrección quirúrgica como tal, entonces puede ser factible su corrección en el paciente. Si miramos en relación con lo que hemos mencionado, nos podemos encontrar con otra malformación que sería la hernia umbilical congénita. Ya pasa a la siguiente, creo que es una patología bastante frecuente y de hecho no todas las personas que ustedes ven con hernia umbilical significa que es congénita. Esas que ustedes ven regularmente son hernias umbilicales adquiridas, en las cuales por aumento de la presión intraabdominal, por hacer carga de objetos de forma inadecuada, se podría dar. En la hernia umbilical congénita, el intestino regresa a la cavidad abdominal en la semana 10 y se hernia el ombligo a través de un defecto que no se cerró correctamente. Aquí podemos decir que la hernia umbilical congénita es como si es algo en relación con el onfalocele. Miren que en el onfalocele no regresan las vísceras. En la hernia umbilical el intestino sí regresa en la semana 10, pero se produce un pequeño defecto, una pequeña herniación. Esa herniación genera un saco herniario. Ese saco herniario regularmente está cubierto por piel y tejido celular subcutáneo. Y en el interior vamos a tener el epiplón mayor e intestino delgado. Es importante el tamaño de esta hernia umbilical. Cuando el tamaño es pequeño, de pronto no requiere una cirugía de urgencias, pero cuando el tamaño ya es mayor, a los 5 centímetros, pues la corrección debe hacerse casi que inmediata. Hay un riesgo importante de que con el llanto, con la tos, que son situaciones que aumentan la presión intraabdominal, las vísceras puedan herniarse por allí, se puedan estrangular y eso se convierte en una urgencia quirúrgica. En algunos niños se produce el cierre espontáneo, sobre todo cuando es pequeña la herniación, pero cuando esté grande, repito, debe ser el paciente valorado por cirujano pediátrico y hacer la corrección. Aquí podemos visualizar la hernia umbilical congénita en 2 pacientes. Muéstrala a tus compañeros, la hernia umbilical congénita, para visualizarlo. Perfecto, ahí la tenemos. Y eso debe ser sometido a una corrección quirúrgica. Hay otra patología que se llama la gastrosquisis. ¿Me puedes ayudar? En las gastrosquisis es un defecto en el cual se va a ver una afectación de la pared abdominal.
Es un defecto que está relacionado más con el sexo masculino. Va a producirse más del lado derecho que del lado izquierdo, mientras el onfalocele era la persistencia de la hernia fisiológica y se daba en toda la mitad de la pared abdominal. Acá tenemos que esta va a estar lateralizada. Va a ser un defecto en la pared lateral, en la pared abdominal anterior, pero lateralizado, más del lado derecho, y se debe a que no se fusionaron de forma completa los pliegues laterales de la pared abdominal anterior. Eso trae como consecuencia que las vísceras queden expuestas. Estas vísceras van a estar en la cavidad amniótica y van a estar bañadas con líquido amniótico, no van a afectar el cordón umbilical, es decir, no están dentro de este, a diferencia del onfalocele, que ustedes sí vieron que estaban como dentro de una bolsa, que era el cordón umbilical. Acá en este caso no. El peligro obviamente va a ser que se produzca en cierta forma una infección de estas vísceras o que se produzca una lesión isquémica, y esa lesión isquémica generalmente se relacione con necrosis de estas estructuras o con infección y sepsis en el paciente, lo que requiere un manejo quirúrgico, digamos que prácticamente inmediato, y es una patología con un alto porcentaje de mortalidad. Algunos autores refieren que la ausencia de la arteria onfalomesentérica derecha podría ser causa o una involución anormal de la hernia umbilical derecha, lo que indica que de pronto problemas en la vascularización podrían estar relacionados. Si miramos la siguiente imagen, es un paciente que nace con gastrosquisis al momento del nacimiento. Podemos visualizar aquí lo que sería la presencia de los intestinos, incluso parte del estómago, que es lo que se ve en una coloración como un poco más rojiza. Se ve completamente, miren que el cordón umbilical está a un lado, no tiene ninguna relación con este, y vemos como la lesión está localizada a nivel de lo que sería el lado derecho. Muchas veces, debido al tamaño grande de la lesión, el paciente no logra sobrevivir a una cirugía de este tipo, y sobre todo complicaciones como tipo infección y necrosis. Aquí se puede ver el sexo del niño, que es el sexo masculino, en el cual es bastante frecuente. Y finalmente tenemos otra patología, que es la famoso abdomen en ciruela pasa. Ustedes saben que hay unos músculos abdominales, esos que se trabajan para los cuadritos y demás. Esos músculos abdominales están en la parte anterior. Estos pacientes con abdomen en ciruela pasa van a tener una deficiencia de toda esa musculatura. Por eso miren cómo se ve prácticamente la pared. Se ve una pared muscular sumamente delgada. Se ve básicamente es como piel y tejido celular subcutáneo. Por eso es que vemos esa pared abdominal como arrugada. Y de hecho parece realmente como una ciruela pasa. Es más frecuente en varones que en mujeres, y cursa con anomalías del aparato urinario, anomalías sobre todo de la uretra, y se relaciona mucho con criptorquidia bilateral. La criptorquidia bilateral es una falta de descenso de los testículos a las bolsas escrotales. Ellos no descienden adecuadamente a las bolsas. Estaríamos hablando de una de bolsas vacías. Esta malformación congénita pues tiene menos mortalidad que la anterior. Hay corrección, se colocan mallas especiales para ayudar a reforzar la pared abdominal, y obviamente la corrección de la criptorquidia debe hacerse tempranamente para evitar que las espermatogonias se lesionen o se afecten, y que se produzca entonces por una parte esterilidad, o por otra parte también podría ser el desarrollo de un cáncer. Muchos cánceres se relacionan mucho con esta parte. Vamos a perfecto. Déjame un momentico, ahora seguimos, ya continuamos. Déjame pasar la lista, por favor, y luego entonces sí seguimos hablando de la parte que falta, que sería el intestino, parte de duodeno y yeyuno, y la parte final que sería
el intestino grueso. Bueno, grupo A, Acuña Jiménez María Camila. Presente. Amaranto Gabriela. Presente. Anillo Daniela. Presente. Anillo Arisa Harold. Arisa Calderón. Alemán Valentina. Presente. Disculpe, Harold Ariza había mandado una foto que estaba en la clínica, que por eso no había asistido a la clase. ¿Pero la mandó a dónde? ¿Te la mandó aquí? ¿O la mandó La mandó al grupo, profe. Al grupo. Uh-huh. Dile que me lo envíe al correo una vez se restablezca, que me envíe eso, por favor. Listo, profe, listo. Bueno. Amaris María Victoria. Presente. Castillo Camilo. Listo, Castillo responde por el chat. Castro Rivaldo. Presente, profesor. Cantillo Clara. Cantillo Clara Joana. Contreras Alier. Presente, profe. Dávila Luis Alfonso. Daza Carlos. Presente. Díaz Jessica. Escalona María Laura. Presente. Fernández Roy. Fernández Blanco. Gutiérrez Sergio. Presente. Hasbun Isaías. Presente. Hernández José Luis. Presente, profe. Profe, disculpe. Cuéntame. Yo, Cantillo, que me acaba de decir que no tiene internet. No sé si le digo que... ¿Cómo sería? Me dice que no tiene internet, que por eso no pudo responder. Pero ¿quién hace referencia tú? Ah, Clara Joana. Bueno, si no se pudo conectar, ya sé que no se conectó, ya no respondió, no se conectó. Igual estoy pasando la lista para saber quiénes se conectaron. Listo, ya sé. Listo, profe, pero o sea que no tenía internet, por eso no pudo conectarse. Listo, profe. Sí. Humanes Isabela. Presente. Presente, profe. Iriarte Samuel. Presente, profe. Jiménez Hamilton. Presente. Karut Sat. Presente, profe. Larios María Fernanda. Presente, profe. Lobo Sara. Presente. Ginás Lucas. Presente. Lozano José Daniel.
Presente. Machado María José. Presente. Mercado Alex. Presente, profe. Mercado Santiago. Presente. Molina Michelle. Presente, profe. Nájera Marianela. Presente, profe. Navarro María Alejandra. Presente. Navarro Elías. Presente. Palacio Mario. Presente, profe. Peña Valeria. Presente, profe. Pérez Valentina. Presente. Pérez Lilia. Presente. Quirós Julio. Presente, profesor. Ramírez Cristian. Presente. Ramos Karina. Presente, profe. Ropaín Juan Pablo. Presente. Saumet Jaime. Presente. Solano Nayeli. Presente. Torres Saray. Presente. Urieles Dayana. Presente, profe. Vergara Marlon. Presente. Villamizar Alfonso. Villamizar. Villamizar no responde. Vergara Abraham David. Presente, profe. Zambrano María Angélica. Presente. Baldovino Sergio. Presente. Morón Mateo. Morón Lastre. Urrego Juan. Presente. Bueno, ahorita continúo con los del grupo B. Vi que respondió Jessica Díaz al chat y respondió Camilo Castillo también al chat. Acosta María Fernanda. Profesor, ella está bastante enferma, por eso pidió excusas en el chat. ¿Pero es algo crónico o es algo que se le presentó ahora a la señorita? Profe, tiene como 2 días de estar presentando una alergia bastante fuerte y dolor de cabeza. Ya. Bueno. Que se recupere entonces. Agüero Luisa. Presente. Agüero Machado Luisa Fernanda, ¿no es? No, señor. Agüero Camacho. Agüero Camacho Luis. Borja Dani. Presente, profe.
Barandica Javier. Presente. Bonet Ricardo. Presente. Campo Adriana. Presente, profe. Cantillo Valeria. Presente. Cabello Lía. Presente, profe. Carranza Natalie. Presente. Carrillo Mateo. Presente. Carvajal Luis. Presente, profe. Castro Boni. Presente. Ceballos María Paula. Presente. Cubillos María Camila. Presente, profe. Coronel Caterín. Presente, profe. Daza Yair. Profe, Jair respondió por el chat. Sí, ya vi que escribió. Gracias. De Giovanni María Juliana. Presente, profe. Díaz Ángel. Presente, profe. Elles María Camila. Presente, profe. García Verdugo. Presente, profesor. Gómez Trillos. Gómez Lina. Presente. Jiménez Natalia. Presente, profe. Lara Barreto. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Perfectamente. Martínez Juan. Martínez Valeta. Juan. Martínez María Manuela. Profe. Doctor. Mejía. Cuéntame. Martínez Valeta, yo era el que estaba compartiendo, pero no me dejaba activar el micrófono. Ah, bueno, perfecto. Mejía Shadia. Mejía Gutiérrez. Mendoza Marianela. Presente, profe. Mendoza Roberto. Presente, profe. Mendoza Natalia. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Montes María de los Ángeles. Presente, profe. Yo no soy presente, pero no. Pero no hay ninguna Montes Valeria. Montes Valeria. Profe, ¿no me escuchó? Presente, profe. Mogollón Valentina. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Negrete. Presente. Presente, profe. Orellano María Carolina. Presente, profe. Osorio María de la Paz. Presente, profe. Pérez Atencia. Presente, profe. Pérez de Alba. Presente, profe. Quintero Gámez. Presente, profe. Rodríguez Pérez.
Presente, profe. Rojas Hernández. Presente. Sanabria Acero. Presente. Silvera de la Cruz. Presente. Terán Tejada. Terán Alexander. Presente. Torres. Profe, aquí, Alexander aquí, profesor. Sí. Torres Loren. Presente, profe. Vargas Luisa. Presente. Vázquez Valentina. Presente. Vega Ángela. Presente, profe. Verona María Isabel. Presente. Viveros Natalia. Presente, profe. Iñáñez Javier. Presente. Joven, ¿me puede? Usted me escuchó cuando dije presente. ¿Qué apellido es? Martínez Pérez. Martínez Pérez. Sí, sí te escuché. Y María profe, Manuel. el estudiante del grupo A, Mateo Morón, me dice que está viajando a una cita médica y que por eso no pudo conectarse a la clase. Bueno, que me envíen esas evidencias al correo institucional. Listo, profe, yo le digo. Bueno, gracias. Joven, ¿me puedes colaborar proyectando nuevamente? Te agradezco para concretar la parte ya final. Profe, disculpe, quería preguntarle si usted me escuchó. Ajá, ¿qué apellido es? Montes Palmet María de Los Ángeles. Sí, te escuché. Gracias, profe. Bueno. Parece que ahorita se veía como mejor, se veía más amplio. No sé si hay forma de que lo ponga como está ahorita. O si se lo están viendo ustedes bien. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ya no, ya se quitó. Lo que pasa es que me parece que tú estás como anclado, Carlos, a la imagen. Entonces creo que tú debes desanclarte para que nada más aparezca la diapositiva. Mira que hay una cosa que aparece como la persona, como no sé. Bueno. Entonces estábamos ahorita mencionando que habían algunas malformaciones. Habíamos mencionado algunas relacionadas con lo que eran los intestinos y que estos podían estar por fuera. Hablamos del onfalocele, hablamos también de la gastroquisis y mencionamos también patologías relacionadas con lo que tenía que ver con la pared abdominal, que no se formaba adecuadamente. Bueno, vemos que el intestino medio también hay problemas con la parte relacionada con lo que sería el proceso de rotación. Recuerden que la rotación significa que él rota en sentido contrario a las manecillas del reloj, aproximadamente 270 grados. En el caso de la falta de rotación, esta no se va a dar y vamos a tener que las estructuras van a quedar en una posición bastante distinta. Todo el intestino delgado va a quedar del lado derecho y el intestino grueso del lado izquierdo. Estos problemas de falta de rotación conllevan algunas complicaciones importantes, obstrucción intestinal que puede llevar a perforación como tal y hacer un cuadro de peritonitis. También puede haber gangrena, la misma formación de vólvulos, que son como dobleces que se hacen sobre el intestino.
la gangrena, que sería la falta de irrigación de ciertas áreas, y vamos a tener en este caso emesis biliosa, vómito de contenido bilioso, porque estamos haciendo referencia a intestino medio. Si fuese ya intestino posterior, que incluiría parte de lo que sería ya el colon descendente y el colon sigmoides, ya el vómito no sería bilioso, sino sería vómito fecaloide, porque ya habrían materias fecales formadas. Puede haber lo que sería una formación invertida. La formación invertida sería una formación opuesta, sería una rotación a favor de las manecillas del reloj, es decir, a la derecha. Esto podría generar posiciones de los intestinos, y todo el intestino delgado al lado derecho, el grueso del lado izquierdo, y podríamos también mostrar o presentarse obstrucciones, como en el caso anterior, y también problemas de lo que sería rupturas y como consecuencia peritonitis. Acá podemos visualizar algunas imágenes que nos ayudan a relacionar lo antes descrito. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Se ve una imagen donde se ve la rotación invertida, se ve todo el intestino delgado a un lado y se ve a la derecha, y se ve todo el intestino grueso a la izquierda. Acá vemos cuando se da una hiperrotación, es decir, una rotación excesiva, y acá cuando se da una rotación solo de un 90 grados, no de los 270, como normalmente debería ser. Todas esas problemas de las rotaciones se relacionan con gangrena, con obstrucciones, perforaciones como tal. Ya finalizando, y me puedes ayudar con la siguiente, vamos a mencionar la formación del intestino grueso. Este intestino grueso consta de lo que sería el ciego. De este ciego pende el apéndice vermiforme. Tenemos el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, y la parte de recto y conducto anal. Recapitulando un poco lo antes descrito, sabemos que lo que es el ciego con el apéndice, colon ascendente y colon transverso hasta la mitad derecha, derivan del intestino medio. En cambio, lo que sería la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el conducto anal, derivan de lo que sería el intestino posterior. Eso lo podemos visualizar ahora. Mírenlo en la diapositiva que sigue. Hay un cuadro sinóptico, siguiente por favor, que nos resume como tal lo que antes les había mencionado. Miren que esta parte distal del conducto anal tiene ectodermo, porque recuerden que ya los tejidos cambian. Los anteriores tejidos eran básicamente tejidos secretores. Este tejido debe ser un epitelio plano, estratificado, probablemente queratinizado, para proteger, ya que es la parte final a la salida de lo que serían las heces formadas. Vamos a revisar la formación de la primera parte, que sería el ciego. El ciego pasa a la siguiente, se forma como una protuberancia a finales de la semana 6 de gestación. Habíamos referido que este ciego derivaba del extremo caudal del intestino medio, presenta un crecimiento bastante rápido, y de él va a pender una estructura diverticular en forma de salchicha, que se conoce como apéndice, la cual va a presentar una función inmunológica en la infancia, pero va a experimentar un proceso de involución. El apéndice puede presentar unas posiciones variadas. La posición más frecuente del apéndice es una posición retrocecal, más sin embargo vemos otras posiciones como apéndice retrocólico, apéndice pelviano, apéndice sudhepático, lo que también tenemos el apéndice secal, parasecal, postileal y preileal, lo que significa entonces que estas otras variedades anatómicas pueden generar cierta dificultad cuando se está haciendo el diagnóstico de una apendicitis, toda vez que los signos clínicos tradicionales que se evalúan pueden no reportarse positivos, produciendo de pronto una demora en el acto quirúrgico y perforación de la misma. Entonces es importante para los cirujanos
saber que existen varias variedades en la posición anatómica del apéndice, y eso se entiende desde este contexto embriológico. Si miramos la siguiente imagen, vemos la formación del ciego y la formación del apéndice. En sucesivo, vemos primeramente lo que sería la yema cecal, hasta que en la imagen se vemos ya la formación definitiva del ciego. Es la primera porción del colon, y vemos aquí el apéndice cecal o apéndice vermiforme, que es una proyección de este. Hay una malformación congénita que se llama el ciego móvil. Ese ciego móvil se presenta en un aproximado de un 10% de las personas sanas. Por lo regular, el ciego móvil se ha relacionado con herniación de este en el conducto inguinal derecho. También se relaciona este ciego móvil con unas posibles variaciones anatómicas del apéndice, toda vez que si él no está en su posición como tal, el apéndice también va a variar porque el apéndice se encuentra pegada a este. Y pasa a la siguiente, por favor. Tenemos una de las complicaciones importantes, que serían los vólvulos. Los vólvulos básicamente corresponden a lo que serían unas torsiones o nudos que se forman a nivel de los intestinos, los cuales quedan completamente sin irrigación y traen como consecuencia rupturas intestinales y como consecuencia probablemente peritonitis. Nosotros habíamos mencionado antes, cuando hablamos del intestino anterior, sobre todo, los conceptos de estenosis y los conceptos de atresia. Atresia era la obstrucción completa, la estenosis era la obstrucción parcial, y nosotros tuvimos hablando, pasa a la siguiente, por favor, de lo que era la atresia y estenosis del esófago, y después hablamos de la atresia y estenosis intestinal, el famoso signo de la doble burbuja que estuvimos hablando, y vemos que también a nivel del intestino medio y probablemente a nivel del intestino posterior pueden darse cuadros de estenosis y atresia. Ya sabemos que cuando la obstrucción es completa hablamos de una atresia, y cuando la obstrucción es parcial hablamos de estenosis. Recuerden ustedes también que las estenosis pueden darse a nivel postnatal, en algunos casos por algunos tipos de cáncer. Las obstrucciones en cuanto al lugar anatómico donde se localizan son más frecuentes en el ilio, 50%, y algunas se encuentran a nivel duodenal. Muchas de estas atresias cursan con cuadros de obstrucción intestinal, necrosis y también ruptura del mismo. Ya sabemos que esta atresia se debe a una falta de recanalización durante la semana 10 de la gestación, y en el caso de la estenosis sería una recanalización incompleta. Se ha mencionado como causa de esa atresia a problemas con la irrigación. Recuerden que aquí estarían involucradas lo que sería la arteria mesentérica superior, de pronto con ramas de la misma que podrían generarlo. Más sin embargo, hay algunos teratógenos involucrados a este nivel. Tenemos otra malformación que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es una malformación congénita frecuente en hombres. Normalmente el divertículo de Meckel genera algunos problemas tipo de confusión, pensando que su inflamación corresponde a una apendicitis. Por lo regular el divertículo de Meckel tiende a inflamarse porque en él se localiza tejido ectópico gástrico. Ustedes saben que el tejido gástrico tiene unas células que se llaman las parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico. Entonces, ese tejido ectópico a nivel del divertículo de Meckel sigue produciendo ese ácido clorhídrico, lo que genera una erosión de las paredes intestinales, úlceras y probablemente hemorragias. También se ha demostrado, se ha referido
la presencia de tejido pancreático ectópico en el divertículo. Aquí de pronto lo que podría haber sería un incremento en la producción de hormonas como glucagón o insulina, probablemente. Finalizando la descripción, hablemos sobre la formación del intestino posterior. Ya habíamos referido cuáles eran las estructuras relacionadas con el aparato digestivo que derivaban de este, que eran la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, sigmoides, recto y conducto anal, sobre todo la parte superior, porque la parte inferior ya saben que deriva de lo que es el ectodermo. Adicionalmente tenemos que algunas estructuras de nuestro aparato urinario, como es el epitelio de la vejiga urinaria y la uretra, se relacionan con este intestino posterior, y esa es la explicación por qué la falta de división entre la uretra y el conducto anal puede generar lo que sería la presencia de fístulas, que en este caso comunicarían a las heces con la orina, y puede haber emisión de materias fecales a través de la orina en pacientes que presenten problemas a este nivel. En cuanto a la irrigación, habíamos ya referido que la arteria mesentérica inferior y sus ramas son las encargadas de toda la irrigación de los órganos y estructuras que derivan del intestino posterior. Es importante mencionar en este apartado una estructura conocida con el nombre de la cloaca. La cloaca en las aves, ustedes saben que persiste, se mantiene. Pasa a la siguiente. En nosotros los seres va a tener un trabajo o transitorio como tal. Esta cloaca, recuerden que tiene inicialmente formación, tanto de, o por ahí formación, que por ahí tanto la parte urinaria como la parte fecal. Esta cloaca corresponde a la parte final de nuestro intestino posterior. Va a estar rodeada por endodermo y vamos a tener allí localizada una membrana cloacal. Esa membrana cloacal es una estructura bilaminar, es decir, está formada por dos láminas. Las dos láminas son el endodermo y el ectodermo. Tenemos que, así como hablamos de un estomodeo o boca primitiva, hablamos de un proktodeo o ano primitivo. Esta membrana cloacal debe romperse. Cuando esta membrana cloacal no se rompe, aparece lo que sería el ano imperforado, que es una malformación congénita que se debe a la persistencia de esa membrana cloacal. Como yo les había dicho antes, la cloaca debe dividirse, así como hablamos en su momento que el esófago se dividía de lo que era la tráquea a través del tabique traqueoesofágico. Acá tenemos entonces que el recto se debe dividir del seno urogenital a través de un tabique que se llama urorectal. Ese tabique urorectal entonces divide a la parte urinaria de la parte digestiva, quedando en la parte anterior o ventral el seno urogenital, que da en parte lugar a la formación de lo que era vejiga urinaria y uretra. Y en la posterior de esta cloaca vamos a tener el recto y el conducto anal. Por eso yo les decía que cuando el tabique urorectal no se formaba adecuadamente, podrían haber fístulas, y de esa manera la materia fecal podría pasar a vías urinarias. Tenemos que en la 7ª semana de gestación, este tabique urorectal junto con la membrana cloacal forman el cuerpo perineal, y vamos a tener entonces la formación ya final a nivel dorsal, el esfínter anal externo, y a nivel ventral la membrana urogenital, que separa, divide, y todo lo que tiene que ver con la parte de músculos del periné. Aquí nosotros podemos visualizar en la imagen el tabique, ese tabique que aparece ahí como tabique de Reterer. Ese tabique de Reterer corresponde al tabique urorectal. Miren que estamos separando en la parte de adelante lo que tiene que ver con el seno urogenital, donde dice alantoides,
y en la parte posterior, si estamos localizados en la imagen, muchachos, sí, ¿verdad? Yo la pasé, ustedes la pasaron. Es que no sé, yo toqué el iPad y Sí, ya vi la profe. imagen. Ah, bueno, perfecto. Que ya todos la vean. Y en la parte posterior, miren que se encuentra localizado el intestino. Aquí vemos la parte del proctodeo, que es la parte ya final. Y miren lo del conducto anal. Miren que en la parte final ya es tejido endodérmico, es tejido conectivo, epitelio plano estratificado queratinizado. En cambio, la parte más interna corresponde a endodermo, que son más tejidos de tipo secretor. Si continuamos ya con lo que sería el conducto anal ya sería la parte final de nuestro sistema respiratorio. El conducto anal, los 2/3 superiores de este son derivados del intestino posterior, aproximadamente unos 25 centímetros. Miren el epitelio. El epitelio de esta zona es un epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio de tipo secretor. Son irrigados por la arteria renal rectal superior, drenado por la vena rectal superior y por los ganglios mesentéricos inferiores. Todas estas estructuras son derivadas, en el caso de la arteria rectal superior, de la arteria mesentérica inferior. Vemos que el tercio inferior de este, que es el proctodeo o ano primitivo, ya no deriva sino del ectodermo. Por eso acá vemos epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y vemos una línea divisoria. Estas líneas divisorias es la línea pectínea o pectinada. Esa línea pectínea es la que indica que por encima de esa línea pectínea todo lo que se forma es endodermo, y por debajo de esa línea pectínea lo que se forma es ectodermo. Y hay una línea que se observa un poquito debajo de la línea pectínea, que es la línea anocutánea o línea blanca, y este está por encima del ano. También una estructura anatómica que delimita estas áreas o regiones. Yo creo que si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos identificar el conducto anal. Miren, los 2/3 superiores derivan del intestino caudal o posterior, y el tercio inferior deriva del proctodeo, lo que significa que los 2/3 superiores son derivados del endodermo y por eso tienen el epitelio cúbico simple. En cambio, el epitelio o el tejido del proctodeo es epitelio plano estratificado queratinizado. Ahí tenemos tanto la línea blanca, que es la que está 2 centímetros por encima de lo que sería el conducto, la parte final del ano, y tenemos la línea pectínea que demarca los 2 epitelios. Por encima de la línea pectínea es cúbico simple y por debajo de la línea pectínea es plano estratificado queratinizado. Entonces es la formación de nuestro conducto anal, que tiene una formación dual o doble, y vamos a mirar 3 patologías relacionadas con el intestino posterior. Tenemos la primera, que es el megacolon congénito. Fue una patología descrita en el año 1888 por el señor Hirschsprung, de ahí que le coloca su nombre a la enfermedad. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de las capas del tubo digestivo, hablamos que había una mucosa, luego hablamos de una submucosa, una muscular y una última que era serosa o adventicia. Bueno, a nivel de la capa muscular, entre la circular interna y la longitudinal externa, se encuentra un plexo que se llama el plexo mientérico de Auerbach, y a su vez en la submucosa hay un plexo que se llama el plexo submucoso de Meissner. Los pacientes con megacolon congénito tienen ausencia de estos plexos. Lo que estos plexos hacen es favorecer el peristaltismo de todo el tubo digestivo. Cuando las áreas o regiones donde falta el plexo mientérico de Auerbach no hacen que el intestino haga su proceso de peristalsis, entonces las heces van a quedarse acumuladas en esa zona
y esa es la razón por la cual esa región del colon se distiende aumentando de tamaño, por eso se llama megacolon, ya que produce una dilatación e hipertrofia. Y lo más peligroso de esto es que se produzca una obstrucción mecánica que no solamente genere estreñimiento, sino que produzca vómitos fecaloides y que también genere por su parte, si hay ruptura, una peritonitis. Aquí el manejo quirúrgico es una anastomosis terminoterminal. ¿Eso qué significa? Que se corta el pedazo de colon dilatado y se unen los extremos que se encuentran sanos. De esa manera, pues, se obvia el daño del plexo y las otras partes que sí lo tienen, pues van a funcionar con normalidad. Habíamos hablado también, y puedes pasar a la siguiente, del ano imperforado. En el ano imperforado, siguiente. Perfecto. Vemos que no hay perforación de la membrana cloacal. La membrana cloacal debe perforarse en la semana 8. Miren que no se perforó y no vemos la presencia del ano, no se observa. Esto se maneja quirúrgicamente y se asocia con las anomalías que hacen parte del Bactrel. Acuérdense que nosotros revisamos esta parte del Bactrel y llegamos a la conclusión de que era un síndrome. Al hablar de un síndrome, hacíamos referencia a que eran una constelación de signos donde habían anomalías de las vértebras, que correspondía a la B, la A corresponde a la atresia del ano, la C corresponde a las anomalías cardiovasculares, la T corresponde a la fístula traqueosofágica, la E corresponde a la atresia de esófago, la R corresponde a las anomalías a nivel de renales, como son el riñón en herradura, y a las anomalías del radio, del hueso radio. Y tenemos la última, que son las anomalías a nivel de extremidades. También se hablan de anomalías en las vértebras en estos pacientes. Entonces, el ano imperforado puede darse de forma aislada o bien podría estar asociado a otras malformaciones. Miren que en este niño también tiene el abdomen en ciruela pasa, que habíamos mencionado ahorita. Miren que se le ve característico y además de eso tiene ano imperforado. Y por último estarían las fístulas que le hablaba, las fístulas rectouretrales que unen al recto con la uretra, o rectovaginales que unen al recto con vagina. Estas se presentan con una frecuencia de un caso por 5.000 recién nacidos vivos y son anomalías a nivel de la cloaca, en que el tabique urorectal que hablábamos hace un rato no se forma adecuadamente. Ese tabique urorectal, al no estar formado en su totalidad, va a permitir que las heces puedan pasar a las vías urinarias, y eso no solamente pues la parte que tiene que ver con la higiene, sino una sepsis que podría generar infecciones graves de vías urinarias superiores que podrían desencadenarse con esto. Muchachos, la próxima semana va a ser una semana de receso, son la parte relacionada con la Semana Santa, entonces no tendremos encuentro. Para después que regresemos de Semana Santa, las 2 semanas que siguen es el sistema urinario. Yo voy a enviarle con los respectivos monitores del grupo A y del grupo B algo que vamos a realizar para después, una vez regresemos. Eso que vamos a realizar para después corresponde a pequeños subtemas del sistema urinario. Yo los voy a organizar yo mismo en grupos de 7. Voy a enviarle a los monitores esos grupos de aproximadamente 7 que voy a formar, y voy a delimitar algunos subtemas del sistema urinario, algunos tipos de malformaciones, de pronto algo del desarrollo embriológico normal del sistema urinario. Esos subtemas, ustedes, esos grupos de 7 van a elaborar una infografía sobre esa temática, y esa infografía va a ser presentada
Es decir, todos los grupos van a pasar, todos los grupos van a presentar su infografía. Algunos grupos pasarán en abril 7, otros pasarán en abril 14, pero todos los grupos van a pasar. Es decir, que el 7, pues todos me deben enviar las infografías. ¿Cómo va a ser el envío? Ustedes se las envían previamente a los monitores, los del grupo A al monitor del grupo A, los del grupo B a los del grupo B. Ellos me las envían a mí. Es decir, que el día abril 7, por ahí tipo 10 de la mañana, ya las infografías deben estar en mi correo. A las 11 que nos encontremos, pues iniciamos la socialización. ¿Cómo va a ser la modalidad? De esas 7 personas, yo voy a escoger al azar 1 o 2 para que lo presenten, y las otras del grupo pues responderán preguntas y participarán. Puede suceder que la persona de ese grupo, que son 7, pues no salga, no quiera decir nada, pues esa persona se le pone su nota que merece por no hacerlo, sin perjudicar a los otros, para que tengan claro que no se van a perjudicar en caso de que alguien decida no hacer nada o no querer. Si no hace, pues ya saben que sencillamente no lo incluyen. Entonces deben la próxima estar activos durante esos dos días, 7 y 14, toda vez que a cualquiera de ustedes se puede llamar para que hagan la explicación. Entonces no puede haber inconvenientes con el micrófono, porque eso dificultaría, entonces se prestaría para malos entendidos, y que alguien acuse a decir que no le sirve, entonces sería como defendiéndose y no haber estudiado nada. Eso podría suceder. Entonces ya saben que para ese día por lo menos lo resuelven, de tal forma que no haya ningún inconveniente a ese respecto. Entonces lo vamos a hacer así. Para las semanas después de 7 y 14 de abril, yo voy a enviarles con el monitor hoy por la tarde la tabla, resaltados en colores, las 7 personas y la temática sobre la que elaborarán su infografía. Les sugiero que en la parte de la infografía coloquen los integrantes, en la parte de abajo, el escudo de la Universidad Libre, y colocan la asignatura Morfología 2, entre paréntesis embriología, y elaboran su material. Entonces les deseo, muchachos, un buen descanso en Semana Santa. Bendiciones, y nos vemos entonces, Dios mediante, el 7. Igualmente, Listo, gracias. Buenas tardes. Gracias.